El objeto de mi trabajo es hablar del derecho a la propiedad. Para la materia bienes, derechos reales y sucesiones. Sin embargo, considero pertinente primero brevemente hablar de los derechos personales y derechos reales. Comenzaré pues dando ejemplos y conceptos de derechos personales y derechos reales. Los derechos personales es el que faculta a una persona, en este caso el acreedor, para exigir de otra, el deudor, una determinada prestación de dar, hacer o no hacer. La expresión de derechos personales se da mediante contratos, obligaciones por deuda y prestación de servicios. Contrario a derechos reales, perdón. El derecho real es aquel que confiere a su titular un poder jurídico, directo e inmediato sobre una cosa, que puede hacerse valer contra todos. Por ejemplo, la representación de los derechos reales se da mediante la propiedad, el usufructo, uso y habitación, servidumbres, hipoteca y prenda. Entonces, en palabras del propio Rafael Rojina Villegas, podemos decir que el derecho real se ejerce directamente sobre una cosa, sin necesidad de intermediarios. El derecho personal, en cambio, solo puede hacerse efectivo mediante la actividad de otra persona obligada. Ya que hemos diferenciado entre el derecho real y el derecho personal, nos centraremos ahora mismo a partir de este momento en el derecho real y los ejemplos que expuse anteriormente. Iniciaré con la propiedad. La propiedad para el derecho real es el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa, para aprovecharla totalmente en sentido jurídico. También es el derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de una manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. En contexto, la propiedad es el derecho que implica una relación jurídica entre el propietario o sujeto y un sujeto pasivo universal. A su vez, el pasivo universal se entiende como el conjunto de personas de manera permanente o transitoria que integran una comunidad jurídica. Ahora bien, los medios para adquirir propiedad se dividen en tres categorías: a título universal y particular. Por universal entendemos que es el conjunto de derechos y obligaciones que se constituyen mediante un activo y un pasivo. La más reconocida es la herencia, sea legítima o testamentaria. La forma habitual de transmisión particular es el contrato. Sin embargo, no puede enajenarse por contrato un patrimonio. Ahora bien, la adquisición primitiva derivada es aquella en la que la cosa no ha estado en el patrimonio de una persona, de tal modo que el adquiriente es el primer ocupante de la misma. Continuamos con los medios para adquirir propiedad. A título oneroso y a título gratuito. Oneroso. El adquiriente paga un cierto valor de dinero, bienes o servicios en cambio del bien que recibe. Por oneroso entendemos el intercambio de dinero a cambio de el bien o servicio. Los contratos onerosos son, por ejemplo, la compraventa, la permuta y la sociedad. Ahora bien, a título gratuito, son aquellos traslativos de dominio sin cubrir una contraprestación. Por ejemplo, diferente del oneroso, que hay un intercambio económico por un bien o servicio. Aquí es todo lo contrario. Es completamente gratis a la prestación. Contratos gratuitos. ¿Cuáles son? La donación y la herencia. La transmisión entre vivos y por causa de muerte. En especial, el contrato y la herencia son las formas de transmisión, siendo la primera, es decir, el contrato, un medio fundamental y de mayor relevancia legal para la transmisión del dominio entre vivos. Ahora bien, por causa de muerte, se da mediante la herencia, la ley, ocupación, prescripción, la accesión y la adjudicación. Dentro del derecho real, asimismo del derecho de propiedad, existen extensiones del derecho de propiedad. A continuación las explicaré. Los frutos. No es literalmente la fruta, aunque eventualmente podría serlo. Ahora bien,
Frutos. Es una consecuencia jurídica del derecho de propiedad. Permite al titular adueñarse de todo aquello que la cosa produce en forma natural o artificial. Por ejemplo, en natural podría ser precisamente y literalmente un fruto de un árbol que se encuentra al interior, por ejemplo, de un domicilio. O artificial, que sea provocado por la voluntad y la fuerza del hombre. Ahora bien, existen los frutos industriales, frutos naturales, justo lo que explicaba, y los frutos civiles, que son las rentas, alquileres e intereses. Subsuelo y espacio aéreo. Es el dominio de lo que está por debajo de la tierra y por arriba de ella. Claro está, aunque es una extensión, esta se encuentra limitada por la Constitución en su artículo 27 y las leyes mineras. Sin embargo, el titular puede elevar construcciones por arriba del suelo y sustraer frutos o metales de la tierra siempre que estén permitidos por la reglamentación ya antes referida. Ya que hemos finalizado la extensión del derecho a la propiedad, continuamos con otro elemento que da origen al derecho de la propiedad. En este sentido, la copropiedad. La copropiedad es cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro indiviso a dos personas. Sin embargo, los propietarios no tienen el derecho dominio de todo o de una parte específica, sino que es un derecho de propiedad sobre todas las cosas y cada una de las partes, es decir, sobre la parte alicuota. Los principios de la copropiedad. Es todo aquel acto de dominio que sea válido si se lleva a cabo con el consentimiento unánime de todos los copropietarios. Los actos de administración de la cosa u objeto de copropiedad se llevará a cabo por la mayoría de personas y de intereses que comprenden todos aquellos actos de conservación y uso sin alterar su forma o sustancia. En la diapositiva actual vemos la forma de copropiedad. Copropiedades voluntarias y forzosas. La copropiedad no puede ser obligatoriamente permanente. La copropiedad temporal y permanente. La copropiedad es por naturaleza voluntaria y excepcionalmente, si se acuerda por unanimidad, permanente. Copropiedad reglamentaria. Son aquellas especiales que han merecido de una organización del legislador, tomando en cuenta ciertas características y conflictos que puedan presentarse por su naturaleza. Copropiedad sobre bienes determinados y sobre un patrimonio universal. Se ejerce sobre un patrimonio integrado por su activo y pasivo y puede ser causado por la herencia. La copropiedad por actos entre vivos y por causa de muerte. Como veíamos anteriormente, entre vivos es mediante el acto jurídico unilateral del contrato y en el caso de la muerte por el intestado, sujeción, copropiedad por testamento. Los medios de extinción de la copropiedad es por la muerte, la división y la repartición del bien, una vez terminada la copropiedad, la destrucción o pérdida total del patrimonio u cosa donde eran propietarios los copropietarios y la venta del bien o cosa. El usufructo es el derecho de usar las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar la sustancia de la cosa. El usufructo es una relación jurídica entre el usufructuario, titular del derecho real, y el sujeto pasivo indeterminado que tiene la obligación de no hacer y abstenerse de ejecutar determinados actos que perturben el ejercicio del derecho real del usufructuario y usufructo. Entre las cosas susceptibles a usufructo, encontramos que es sobre toda clase de bienes, tanto de muebles como inmuebles, corporales e incorporales. Se constituye sobre cosas materiales por la apropiación que hace el usufructuario de los beneficios económicos que el mismo derecho traiga consigo. El usufructo, mediante contrato, es la constitución directa o por retención. Directa es cuando se enajena a una persona el usufructo. Por retención, cuando el dueño de la cosa simplemente dispone de esta, es decir, transmite el dominio. Mediante testamento, por transmisión por legado o por usufructo universal de los derechos. Por acto unilateral. Es la voluntad del hombre que se presenta cuando aquel que toma posesión de la cosa
no lo hace a título del dueño, sino que simplemente a título de usufructuario. La ley se reconoce para aquellos que ejercen la patria potestad a efecto de que puedan tener la administración y la mitad del usufructo sobre los bienes del que está sometida ella. Los medios de extinción del usufructo es por la muerte, vencimiento de plazo, cumplimiento de condición, renuncia del usufructuario, pérdida de la cosa, prescripción, revocación del derecho de propiedad constituyente y por no rogarse la fianza. Uso y habitación. Uso. Es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni substancia y de carácter intransmisible, semejante al usufructo. La habitación. Derecho sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de la casa. Es un derecho real, intransmisible, temporal, vitalicio para usar algunas piezas de una casa sin alterar su forma o sustancia. La habitación debe de ser gratuita, nunca podrá constituirse en forma onerosa. La servidumbre. Es el gravamen real establecido sobre un inmueble en utilidad de otro perteneciente a distinto propietario. Su naturaleza jurídica es un derecho real limitado que restringe parcialmente el dominio del propietario del predio sirviente. Es accesorio, pues existe en función del predio dominante. Es perpetuo o temporal, dependiendo del tipo y del uso que le dé el titular. La clasificación de la servidumbre. Por origen. Puede ser legal o por ejercicio. Legal, impuesta por la ley. Por ejercicio, continuas. Por objeto, positivas, autorizan al titular del predio dominante a hacer algo sobre el sirviente. Negativas, prohíben al dueño del predio sirviente realizar ciertos actos. Régimen jurídico. En los sujetos activos, el dueño del predio dominante es quien tiene el derecho a exigir el ejercicio de la servidumbre. El sujeto pasivo es el dueño del predio sirviente, obligado a tolerar el gravamen o abstenerse de hacer algo que lo impida. La posesión es el poder de hecho de una persona que ejerce sobre una cosa, con la intención de tenerla como suya o de gozar de un derecho real. Tiene dos elementos: corpus, poder físico o material sobre la cosa; animus, intención de poseerlo como propio. La clasificación de la posesión. Por título. Posesión legítima. Tiene causa jurídica. Posesión ilegítima. Carece de título o existe vicio. Por la intención. Es la posesión en concepto de dueño con la intención de propiedad. Posesión en concepto ajeno, derivada de un contrato. Régimen jurídico. Sujeto activo. El poseedor que ejerce el poder del hecho sobre la cosa. Sujeto pasivo. Toda persona que deberá de respetar o no perturbar la posesión, incluida el propietario. El derecho de prenda. La prenda confiere al acreedor el derecho de retener una cosa mueble dada en garantía de cumplimiento de una obligación. La clasificación de prenda. Dispone de dos: por constitución, por naturaleza. Por constitución, prenda civil se rige mediante el Código Civil; la prenda mercantil regulada por el Código de Comercio. Por naturaleza, por el desplazamiento del bien al acreedor y sin desplazamiento. La hipoteca. Es un derecho real que grava los bienes inmuebles para asegurar el cumplimiento de una obligación, regularmente la deuda, sin que el deudor los desposea. La naturaleza jurídica de la hipoteca es por acceso de una obligación principal de un crédito. Es real y registral, pues se constituye y surte efectos mediante inscripción en el registro público de la propiedad. Es indivisible, como la prenda. Otorga al acreedor derechos de persecución y preferencia. La clasificación de hipoteca. Por origen. Es voluntaria, pues nace de un acuerdo de las partes. Legal, porque es impuesta por mandato de la ley. Judicial, porque es decretada por una autoridad. Mediante régimen jurídico. El sujeto activo es el acreedor hipotecario. El sujeto pasivo es el deudor hipotecario. Las obligaciones del acreedor es respetar la posesión del inmueble, cancelar la hipoteca una vez pagada la deuda y no apropiarse sin proceso judicial.
Las obligaciones del deudor son pagar la deuda que garantiza la hipoteca, mantener el bien en conservación, permitir el remate judicial en caso de incumplimiento.